luego en la plataforma de YouTube. Hoy, pues tengo la verdad el honor, tengo que decir, la distinción de compartir esta mesa con Nadine Gassman. Ella encabeza, ella preside el Instituto Nacional de las Mujeres y las Mujeres. Muchas gracias, Nadine, por estar aquí. No, es un placer, realmente que es un gusto estar aquí. Una muy buena forma de estar en este año hablando contigo y con tu audiencia. Eres una presidenta vocal, digamos, desde que yo recuerdo no tenía memoria de una presidencia que estuviera, digamos, de las mujeres tan activa. Desde luego porque has tenido un papel destacado en las conferencias de las mañanas, porque traes temas que merecen ser vocales y porque traes una buena conversación con las distintas organizaciones. También has avanzado en agendas que no estaban, y quiero comenzar con una agenda que todavía no está en la discusión pública, o por lo menos no la llamamos como deberíamos llamarla, y que merecería mucho mayor atención. Lo decía hace un momento, el cuidado. El cuidado como foco de atención, como política, la economía del cuidado y el papel de las mujeres en la economía del cuidado. Te rogaría que por ahí arrancáramos. ¿Por qué lo has vuelto una de tus prioridades? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué tendríamos que estar enterados? Me encanta que empecemos por ahí. Y la respuesta tal vez más sencilla, Ricardo, es porque eso es lo que les importa a las mujeres. O sea, cuando tú hablas con las mujeres, como nosotras hicimos en los 32 foros que te conté, que hicimos de consulta para hacer nuestro programa de igualdad entre mujeres y hombres, lo que oímos de todas las mujeres, de las mujeres urbanas, rurales, indígenas, jóvenes, adultas mayores, es: hay muchas cosas que queremos hacer. Una de ellas es incorporarnos al mercado de trabajo, otra de ellas es tener tiempo, otra de ellas es divertirnos, tomar clases, etc. Y no podemos porque le dedicamos mucho tiempo y está todavía, y quiero subrayar el todavía, sobre nuestros hombros la responsabilidad del cuidado, que es una responsabilidad colectiva, social. Todos somos cuidados y todos deberíamos de ser cuidadores. Pero en estas sociedades machistas, patriarcales, el cuidado parece que es una responsabilidad de las mujeres. Las mujeres en México dedicamos más de 40 horas a la semana al trabajo de cuidado. ¿Más de? 40 horas a la semana al trabajo de cuidado, además de salir a trabajar. O sea, eso no es como en lugar de. Y los hombres dedican 15 horas. Esto empeora obviamente con las mujeres rurales, con las mujeres indígenas. Pero para mí el dato que aprendí el año pasado, que casi me caigo de la silla y que lo digo siempre, es que en los últimos 15 años los hombres han aumentado su cuidado en 7 minutos. Solo 7. O sea, 7 minutos. O ¿no? sea, un biberón. Lo que dura un biberón. Sacar la basura. No, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es un tema que está vinculado con todo y es una preocupación de todas las mujeres. ¿Qué tan importante es? Bueno, yo voy a citar al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, que dice, y lo dice en todas partes y con todas las palabras, es: nosotros no vamos a crecer el 4 o 5% si no incorporamos a las mujeres en el mercado de trabajo. Porque nuestro país es el país que tiene el menor número de mujeres integradas al mercado de trabajo formal. Vamos a subrayar eso porque en el mercado informal la mayoría trabajan, de la OSD, y tuvimos una actividad la semana pasada con ellos, pero también de muchos países de América Latina y el Caribe. O sea, tenemos menos incorporación que Brasil, que El Salvador, esos países con que decimos, no, pues no, somos mejores. Entonces, estamos perdiendo el talento de millones de mujeres porque no pueden incorporarse al mercado de trabajo formal, no pueden ser consumidoras, no tienen beneficios de la seguridad social, fondo de pensión, etcétera, etcétera, porque no hay quien se haga cargo de la gente que ellas cuidan. Estamos hablando de niños y niñas, estamos hablando de adultos mayores, estamos hablando de personas enfermas y personas con discapacidad. Entonces,
y la responsabilidad es una responsabilidad social. Que no debería caer sobre No. los hombros solo de las mujeres. No, ¿por qué? No tenemos ni el gen de la plancha, ni el gen del lavado, ni el gen del cuidado. De la curación, Y los hombres se están perdiendo, porque eso es lo que yo siempre digo, de poder disfrutar lo que es cuidar del otro. O sea, ser buenos padres, buenos hijos, buenos compañeros, buenos amigos, que se hacen cargo, ¿no? Pero obviamente esto también necesita de políticas públicas y necesita también de que los lugares de trabajo, que el sector privado se involucre. Ahora, sí, en el principio de la administración, Nadine, el presidente López Obrador mandó el mensaje de que era mejor que estuviesen los niños cuidados en casa que en instancias públicas. Y eso hizo mucho ruido porque choca con lo que estás diciendo. Es decir, una guardería, un sistema de guarderías bien puesto, pues te ayuda a que la mujer no tenga horas y el hombre tenga horas libres para dedicarlos a otra actividad. Rascarse la panza o ser productivo, lo que se le antoje, ¿no? Pero si sistema de guarderías, pues esto cae en la familia. Y una familia machista como la mexicana cae en la mujer. Esta discusión, ¿cómo acabó resolviéndose y cómo la ligas con lo que estás diciendo? Bueno, digamos, el presidente lo que dijo es que no iba a financiar las estancias infantiles, que eran una forma de, pero que los recursos iban directamente a las familias para que las familias decidieran cómo organizar el cuidado. Nunca dijo que el mejor lugar era la casa. No, nunca dijo que los abuelos eran los mejores cuidadores. Eso fue lo que dijo alguno de los personajes. O sea, Carlos Ursúa sí lo dijo, pero el presidente no lo dijo Ya. y no lo piensa tampoco. Lo que él, o sea, en el espacio de las estancias infantiles, que es importantísimo tener guarderías que no solo guarden a los niños, sino que les den estimulación temprana, que los cuiden bien, que los estimulen, etcétera, etcétera. Eso es lo que es la construcción del sistema de cuidados. Eso es la propuesta que estamos trabajando, que es una propuesta, digamos, una de las políticas públicas que como Instituto Nacional de las Mujeres vamos a promover con más fuerza. O sea, crecer la red de estancias infantiles. De guarderías, trabajar con otras opciones para cuidar a los niños después de la escuela, promover la escuela de tiempo completo. Ahora, déjame detenerte ahí. Digamos, en otros países, un poco más ricos que nosotros, cuando la mujer tiene un tercer hijo, se le da una suerte de sueldo. Incluso eso ha ayudado en algunos países para que no pierdan población. Estoy hablando, por ejemplo, en Francia, ¿no? Sí. Luego, hay sistemas para pagar a familiares que cuidan a sus familiares. Entonces, resulta que ya no... En fin, tú cuidas, pero pues puedes recibir una remuneración por eso. Además, te lo mereces. A veces es pesadísimo. ¿Cabe que México se mueva hacia allá? Hacia que el trabajo del cuidado, lo haga un hombre o lo haga una mujer, sea remunerado y bien remunerado. Es hacia eso queremos. O sea, cuando nosotros hablamos de construir una estrategia, un sistema de cuidados, estamos preocupadas por a quién vamos a cuidar, pero también en el reconocimiento de los cuidadores y las cuidadoras. Es un trabajo que tiene que ser remunerado, es un trabajo que tiene que ser bien remunerado. Yo no sé si tú oíste el debate ayer de los candidatos demócratas. Fue un tema de debate. Es un súper tema. A ver, estás con esto poniéndonos a la vanguardia en la discusión. Totalmente, pero tenemos países en la región como Uruguay que desarrollaron en los últimos 10 años un sistema de cuidados que cuida, que se hace cargo, que crea opciones diversas, porque otra de las cosas que tenemos que saber es que no hay como una solución. Las guarderías son la solución para todos y todas. Pues tal vez sí, pero ¿qué tal los como papás dijeras y que mamás? las casas de adultos mayores, ¿no? O de jubilados son el mejor método. Pues cada quien el que pueda Exacto, y el que quiera. y el que le guste, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a trabajar en los próximos años y digamos, yo estoy muy animada porque es un tema que le importa al secretario de Hacienda, que le importa a la Secretaría del Trabajo, a la Secretaría de Economía,
obviamente al Seguro Social, al ISSSTE. O sea, hay una masa crítica dentro del gobierno que dice esto es una cuestión muy importante. Ahora, sigo con el tema de cuidado, antes de ir de vuelta a la remuneración de las mujeres en México. Hay un poco la lógica de que, no sé, el ingeniero, el químico, el doctor, a veces el abogado, pues es un trabajo muy reputado. Cuidador no tanto. Al punto donde quien le dedica más horas de su vida a cuidar o a las tareas del hogar, pues está en la última escala de reputación. Y voy a hablar de las trabajadoras y trabajadores, que son menos, pero los hay, del hogar. Es un personaje que, como decía Octavio Paz por ahí en Máscaras, era nadie, ¿no? ¿Te acuerdas que Paz llega a su casa, ¿no? Y dice, ¿quién está en casa? Y entonces la trabajadora responde, nadie. Y se ha vuelto un poco a raíz de la película Roma, de organizaciones como CASE, que encabeza Marcelina Bautista, ha ido ocupando protagonismo. Ligo esto que estás hablando, la economía del cuidado y el trabajo del hogar. ¿Dónde estamos? ¿Cómo avanza la inscripción en el Seguro Social? ¿Qué implicaciones podría tener la ratificación del 189 de la OIT? Bueno, yo pienso que esa es otra de las cosas que fueron de los grandes logros del año pasado, ¿no? La ley de las trabajadoras del hogar, la ratificación del convenio 189 que hacía años estaba parado. Desde la época de Calderón. O sea, hubo que empezar a buscarlo. Lo avalamos y luego nos echamos para atrás. Exacto, o sea, cuando la senadora Mitchell empezó a preguntar, ¿dónde está? O sea, ¿dónde quedó la bolita? Y lo sacaron antes del final del año. Yo creo, y en esta discusión sobre el cuidado, evidentemente las trabajadoras y trabajadores del hogar tienen un papel muy importante, y la dignificación, el reconocimiento de estos personajes por las que todos nosotros podemos hacer lo que estamos haciendo. Y luego la profesionalización, ¿no? Porque como ocurre en el seno del hogar, perdón que regrese al hogar común, pero... Sí. Pues son como de la familia. Entonces, lo próximo apesta y mejor ni hablemos de eso. O sea, más o menos esa es la lógica. Así. Es que como son de la familia, pues mire, yo trato así de mal en sus vacaciones, en sus prestaciones, en fin. Sí, y eso es lo que hay que empezar a entender, que son trabajadoras, ¿no? Que estén en tu casa, no las hacen tu prima, ¿verdad? No. Y que, o sea, las podemos querer mucho y todo, pero es una relación de trabajo que requiere respeto a sus personas, a sus horarios, a sus independencias, a sus vacaciones, a que tienen vida propia, porque en esta de la invisibilidad es como son nuestras. No. O sea, hablabas ahora de la cantidad de mujeres que no tienen trabajo formal. Si todas las trabajadoras del hogar tuvieran un contrato hoy, pues meterías a la formalidad a 2.300.000 personas. Y quizá me quedé corto. O sea, sería un gran tramo para formalizar mujeres. Totalmente. O sea, y formalizar, dignificar y reconocer, que me parece esencial de las trabajadoras y del trabajo doméstico. La otra cosa que tenemos que hacer es involucrar a los hombres. O sea, los hombres tienen que reconocer que eso no es, o sea, la comida no es por generación espontánea, la ropa, la limpieza, el cuidado. Justo ahorita que estás hablando de los hombres, voy a cortar. Pero porque me tengo que ir a una pausa y volvemos. Volvemos con los hombres. Te prometo que no te devuelvo el micrófono para tocar este tema, que nos hemos lavado las manos de manera irresponsable frente a lo íntimo por estar obsesionados con lo público. Es momento de volver a lo privado de parte de los varones. Corte y regresamos. Esto es La Octava. Soy Ricardo Rafael y recibo sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Estamos en esta conversación con Nadine Gassman, presidenta de Linmujeres. Y bueno, no fue por arbitrario, sino porque el tiempo por casualidad. Hace eso. Pero tengo que subrayar lo que planteabas hace un momento. Los hombres nos educaron, por lo menos hasta mi generación, para ser exitosos en lo público, pero desentendernos de lo privado. Y las mujeres la inversa.
está siendo muy difícil ahora que nosotros entremos a lo privado, mientras las mujeres sí están llegando a lo público. No estamos preparados emocionalmente, no le sabemos, no tenemos cómo, y sobre todo la sociedad no nos respalda mucho. Por ejemplo, cuando tenemos que decir, voy a cuidar a mi hijo porque se enfermó, el jefe se te queda viendo como, ¿tú por qué? Sí, y era igual de difícil entrar a lo público para las mujeres, ¿no? Las primeras que entraron a la universidad, que salieron a trabajar y hemos avanzado. O sea, yo siento a veces en estas conversaciones que tienes razón, eso es el patriarcado, ¿no? Y el patriarcado quiere mantenerse. Pues les ha ido muy bien. Nos conviene más quedarnos dominando lo público. Exacto. Y hay que lo privado se encarguen las mujeres. Sí, pero realmente ya no da más. O sea, no puede ser que nosotras salgamos al mercado de trabajo y no haya una corresponsabilidad en lo privado. Además de la famosa doble jornada, que es muy ingrata. Doble, triple jornada. Hablábamos de los números. O sea, es real el tema de que lo oigo yo todo el tiempo. Las mujeres están trabajando y por el teléfono supervisando a los hijos, la comida, la suegra. O sea... Y aguantando al marido que le dice, Nadine, no hay huevos. Sí, bueno, Nadine... mi marido nunca diría eso. ¿No? ¿No te lo diría? No. ¿Lo mata? No, ya el mío... ¿O ya lo domesticaste? No, él es un hombre del siglo XXI. Pero no hay un reclamo a la mujer porque falta quitar el polvo. Por supuesto, por supuesto. ¿Y por qué no está esto? O sea... Eso tiene que cambiar. Y hay cosas como prácticas de políticas públicas importantes, por ejemplo, las licencias parentales, ¿no? Hablabas tú de los países. O sea, aquí tenemos licencias de maternidad de 14, 15, 16 semanas y hay una gran propuesta en el Senado de cambiar la licencia de paternidad de 5 a 15 días. Tuve a mi último hijo hace una década. Y creo que logré 2 días para quedarme ahí. Sí fue muy frustrante, no poder acompañar esas semanas. Exacto. Pero era imposible que yo planteara en mi trabajo ausentarme. Claro. No era tengo que aclarar. Sí, Trabajaba en sí, otro lado, no muy lejos de aquí, por cierto. Pero y este cambio generacional tiene que acelerarse. O sea, los chicos jóvenes tienen mucha más conciencia, pero también es fácil quedarse en esta parte cómoda del no cuidado. Yo creo que tenemos que reconocer que el cuidado es una responsabilidad de todos y todas. Tenemos que tener políticas públicas y el sector privado tiene un papel muy importante en términos de cómo hacer que el trabajo, y el sector público también, tenga horarios, condiciones, formas para que todos los trabajadores y trabajadoras puedan hacerse cargo de su vida, de esto que llamamos la conciliación, trabajo y vida familiar, ¿no? Creo que hacia ahí también tenemos que trabajar. Los hombres tienen que trabajar lo que tú dices. Esta cuestión que es difícil regresarse a la casa, hacer cosas, pero tienen que hacerlo entre los propios hombres, ahora, reconociéndose. Concédeme una, digamos, amablemente con mi sexo. ¿Puedes tú hacer esa corrección en lo individual? Si yo quiero pasar más tiempo con mis hijos, con mi familia, dedicarle más tiempo a cocinar, a ayudar, en efecto, pues, de manera equitativa con las responsabilidades. Pero vivo en un mundo donde si hago eso, me arrancan la masculinidad. Es decir, y lo digo tal cual, ¿no? El mandilón, claro. Es que su mujer es la que manda, ¿no? Hay una suerte de ridiculización. Y la otra sí es el jefe que te dice, pues, ¿qué no tienes quien haga eso en tu casa? ¿O tú por qué tienes que ir a hacer? Sí, hay una sociedad que te juzga como varón. No me voy a quejar de más, pero lo tengo que poner ahí. Muy mal. Sí, eres alguien que ya estás dispuesto a entrarle a estas responsabilidades de otra forma. No sé cómo le fue a tu marido en su ambiente, pero te cuento mi caso. No, es difícil. O sea, es difícil y no... O sea, y yo tengo mucha simpatía y solidaridad con eso. Pero es que es lo que estamos tratando de cambiar. Las mujeres y ese precio de cuando yo tenía 22 años y todas mis primas estaban casadas, decir, ¿y tú no te vas a casar? Decir, no, yo voy a ser doctora. O sea, ¿sí me voy a casar o no? ¿Quién sabe? O sea, es eso que les está pasando y que te pasa y que yo siento
toda la O sea, solidaridad tú del ibas a lo caso. público y te costaba abrirte A espacio. las mujeres nos ha costado en los últimos 50 años y sigue siendo difícil. O sea, sigue siendo difícil porque les cuestionan a las chavas, ¿por qué saliste sola a esa hora? ¿Por qué no te has casado? O sea, ¿No vas a tener hijos? ¿Hijos para cuándo? ¿Cuándo me vas a dar nietos, mijita? ¿me entiendes? Entonces, eso que les pasa a los hombres que quieren vivir su masculinidad de otra manera, que no sea opresiva, que no sea patriarcal, es lo que el feminismo ha estado sintiendo y viviendo y cambiando durante muchísimo tiempo. Donde estamos hoy, y nosotros decimos que el 2020 va a ser un año feminista, les abre también las puertas y las oportunidades a los hombres a replantearse y hacerlo y decir, bueno, pues sí, me vas a criticar, pues yo ya soy del futuro, no soy del pasado, ¿me entiendes? Porque finalmente este trabajo hacia la igualdad nos conviene a todos y a todas. A ver, aquí hay una discusión, de nuevo, ética, moral, y quiero no abandonarla, pero quiero abarcar otra faceta que ya tú adelantabas en tu intervención anterior. Hay un riesgo económico muy alto si no cambiamos. O sea, a ver, el país no crece. Citabas hace un momento a Arturo Herrera. Y no crece, entre otras razones, porque la mitad de la población tiene ingresos muy bajos. Y por cierto, no hablo ahora de los más pobres, sino de las mujeres. Tú conoces bien el dato, solamente 4 de cada 10 mujeres trabajan y cobran por su trabajo. El promedio del mundo es 6. Y de esas 4, 2 no ganan más de 2 salarios mínimos. O sea, no rebasan los 300 y cacho, 70 pesos. Pero si me muevo a Tabasco, solamente una mujer de cada 10 gana más de un salario mínimo, o a Chiapas. A ver, esas mujeres hoy no están ingresando, no están gastando, no están participando en la economía y algo peor, sus neuronas no están participando en el crecimiento, en el desarrollo del país. Es decir, hay un problema, déjame plantearlo, no es que el anterior no sea un problema moral relevante, No. hay un problema muy serio de nuestra economía que se explica por este divorcio de género. Totalmente de acuerdo. Y es una cuestión que nos está importando en el gobierno y que el secretario de Hacienda, la secretaria de Economía hablan de esto, de la importancia de la incorporación de las mujeres al mercado del trabajo formal, a crear incentivos, instrumentos financieros para promover créditos que realmente tomen en cuenta a lo que las mujeres pueden accesar dado las limitaciones estructurales que hemos tenido. A que se vuelvan dueñas de su propio destino económico, Sí, que se vuelvan empresarias. Exacto, no solo changarro, que está perfecto, pero no todas es lo chiquito, los microcréditos. No, ¿cómo hacemos que sean empresarias, que sigan siendo profesionistas exitosas, que las mujeres, o sea, otra parte de la paradoja es que las mujeres estamos 50-50 en las universidades con los hombres. No, hay carreras y doctorados donde ya están arriba. Arriba. O sea, incluso en ingenierías, en medicina, donde empieza a ser arriba. Sin la titulación embargo, femenina. cuando ve los datos, 4 de cada 10. O sea, hay una pérdida de talento, de oportunidades, de crecimiento grandísimo. A ver, Esto se ha déjame estudiado. dar una crítica Ajá. al gobierno. Y no hablo solo a este gobierno, al gobierno. Si yo me meto a Anafinsa, si tú revisas los títulos, 50-50, licenciadas y licenciados. Pero las mujeres están todas, sobre todo a partir de los 27 años, en cargos técnicos secretariales. Si el gobierno no ha logrado que a igual título, igual cargo, ¿cómo podemos esperar que el sector privado lo haga? Si el gobierno no ha logrado poner ese ejemplo, estos datos son públicos, la Administración Pública Federal, así está. Y yo te pregunto si mujeres pueden hacer algo pues para que no estén solamente en los cargos técnicos secretariales. No, 100%. O sea, hay que ver por qué.
O sea, porque es alrededor de la época de la reproducción. O sea, entramos igual al mercado de trabajo en lo público y lo privado. Llega la era de la reproducción y los chavos, o sea... El impuesto del embarazo. Exacto, lo hablábamos, ¿no? Y esta cosa que es todavía más injusta. O sea, cuando una mujer tiene un hijo o una hija, sale. Y el hombre, como es papá, les aumentan, ¿no? Entonces, es así como una paradoja social. Les aumenta el salario. Del valor. Sí, o sea, la mujer la costigues, la corres y al hombre le das más salario. Sí, lo promueves porque dices, mira, este chavo que es tan bueno ahora ya es papá, necesita más, ¿me entiendes? O sea, eso está... Jamás diría, esta mujer es muy buena, es mamá, ahora vamos a pagarle más. No. Estimulemos que se vaya a su casa. Y yo estoy de acuerdo contigo en el papel del gobierno, pero también la experiencia nos enseña que hay muchas cosas que se pueden hacer más fácilmente en el sector privado si los directivos, los dueños de las empresas, las dueñas, hablo en masculino porque la mayoría son hombres, se comprometen con este tema. Es muy interesante que cuando las grandes compañías, y lo hemos visto, lo vemos alrededor de América Latina, se comprometen con programas de igualdad, empiezan a preocuparse por qué sus ejecutivas no ascienden, hacen programas de capacitación, de mentoría, empiezan a pedirle a los jefes que la igualdad es un objetivo, que tienen que dar cuenta sobre eso. Hay un cambio que permite que también la sociedad vea que no solo el gobierno lo tiene que hacer. Déjame darte ahí cifras. O sea, cerca del 46% de la gente en nuestro país trabajamos o trabajan en empresas de menos de 10 empleados. Es decir, sector privado, estás pensando esas grandes multinacionales donde no más del 10% trabajan. El gobierno tendría que ser ejemplo también para las chiquitas, también para las medianas. Por supuesto, y tendría que exigir, o sea, tendría que ser una preocupación de todas y de todos. O sea, lo que nosotros tenemos que transitar y construir, es decir, ¿qué puedo hacer yo para construir igualdad? Entonces, si tengo una empresa de 10, ¿por qué tienen que ser 8? ¿Por qué tienen que haber 2 jefes hombres y 8 o 7 o 6 mujeres trabajando en todo lo demás? O sea, esa conciencia pública, ese buscar. El siguiente argumento, no hay. No hay y no quieren las mujeres. Mentira. No, bueno. Hay que buscarlas. Hay que decirles, mira... Ellas no quieren trabajar. Ellas, sí. ellas no están buscando mejorar. Sí, o son ninis, ni estudian ni trabajan. O sea, yo digo, en este país no hay ninis, porque todas las mujeres trabajan, aunque no sea remunerado. No quisiera cerrar el segmento sin esta advertencia que tú hacías. El embarazo sigue siendo penoso económicamente para la mujer. Y doy una cifra que tú conoces bien. Las mujeres entran a trabajar, como los hombres más o menos, a la edad de 17 años. El pico salarial de las mujeres se da sobre los 24 años. Y a partir de los 24 años no crece el salario hasta que cumplen 63 y ahí viene el declive. Nuestro pico salarial de los hombres es a los 43, 44 años. ¿Cómo te explicas esa diferencia? Déjame irme a corte y regresamos con esto, porque sí ahí está el impuesto. O sea, no puede ser que a los 24 años tengas el mejor salario que te merecías en tu vida. Vamos a corte y regresamos. Esta es La Octava. Estoy de vuelta, esto es La Octava. Estamos hablando de las políticas que ayudarían o ayudan a la equidad entre mujeres y hombres. Y Georgina Fragoso, una de las del auditorio, nos escribe con una cosa interesante. Dice, es importante no generalizar, a propósito de lo que hablábamos, y hacer análisis histórico, económico y no solo cultural en torno a la familia, los roles y la crianza. Sí, pero sí hay una idea quizá un poco religiosa, quizá un poco tradicionalista, de que hay roles asignados desde la historia y que esto de andarlos cuestionando hoy tiene algo de moda más que otra cosa. ¿Cómo reaccionas a esta opinión? Bueno, me parece muy importante lo que dice Georgina en relación al análisis histórico, ¿no? Y que el análisis económico y no solo cultural. Pero eso es lo que estamos queriendo cambiar. O sea, estamos queriendo escribir una historia que sea más justa
para las mujeres y para los hombres. Y yo lo insisto, sí queremos avances y por supuesto nosotras estamos enfocadas en esto que decimos hoy, no dejar a nadie atrás. Cuando tú dices no dejar a nadie atrás, ¿quién está atrás? Son las mujeres indígenas, las mujeres pobres, las mujeres rurales. Entonces, ¿qué políticas públicas hacemos para traerlas hacia la igualdad? Y al mismo tiempo, eso requiere de pensar que estamos cambiando la historia, que tenemos que hacer... La historia se mueve. Y la cultura se mueve. Nosotras no somos las mismas que nuestras madres ni que nuestras abuelas, o sea, y nuestros padres y nuestros abuelos. Nuestros hijos e hijas son totalmente diferentes. Pero, ¿qué es lo que queremos decir? O sea, estamos trabajando, y esto es un concepto y un compromiso, yo diría, de la humanidad, de la civilización, están en los objetivos de desarrollo sustentables, en la Agenda 2030, hacia un mundo que sea igualitario, que se cierre las brechas de desigualdad, que redistribuya poder, riquezas. Y para eso, pues sí, hay que hacer cosas que empujen, ¿no? Aviento una frase y me corriges si estoy equivocado. O la cuarta T es feminista o no habrá cuarta T. Marcelo Ebrard lo dice, por eso también, o sea, lo decimos nosotras, lo dice el presidente, o sea, es muy claro que es una fuerza transformadora de las relaciones en la sociedad, a relaciones más igualitarias, entre ricos y pobres, entre mujeres y hombres, y en un reconocimiento que me parece muy importante de la diversidad y de la riqueza que es la diversidad, de que no seamos todos iguales, pero que reconozcamos las diferencias, las celebremos, pero que no eso nos haga más o menos. Entre las cosas que han impulsado ustedes del gobierno está la ley de paridad. Te hablaba hace un momento de las disparidades estas de ingreso, ¿no? Los picos salariales, que francamente es increíble que las mujeres tengan su pico salarial 20 años antes que los hombres. Y yo te pregunto si estas legislaciones, estas piezas pueden hacer que las cosas se muevan, que me expliques un poco de qué va la ley de paridad. Mira, otro de los grandes éxitos del año pasado y que nos volvió de los únicos países del mundo que tienen una ley que dice tiene que haber paridad en todos los ámbitos del sector público, ¿no? Eso va a transformar. Igual número de secretarias y secretarios, igual número de subsecretarios y subsecretarios, y vamos moviéndonos en la escala. Exacto. Pero también eso, y yo lo hablábamos en el corte, va a tener un impacto hacia abajo. O sea, cuando tú empiezas a pensar que tienen que haber secretarias y secretarios, pues también subsecretarios y subsecretarios y directores y directoras. O sea, empiezas a poner como un objetivo institucional lograr esa paridad. Uh-huh. Y rápidamente te das cuenta que, bueno, no es una cuestión de ascenso, pero tiene una lógica querer tener un mundo más igualitario, donde estén representando hombres y mujeres en su diversidad. Y si además de eso, como estamos empeñadas, resuelves lo que hace que te quedes, o sea, que te quedes estancada, que es el tema de los cuidados. O sea, ¿por qué está el pico a los 24 años y el de los hombres de los 40? Yo te diría, el pico está porque no subes. Claro. Sí, no llegaste, sino que te quedaste ahí, se te cortaron las escaleras, ¿no? Se nos va el tiempo y traigo dos temas todavía. Uno que es dramático, gravísimo, violencia hacia las mujeres, que va desde luego del acoso, feminicidios, violencia, ambientes violentos laborales, en lo educativo. Sí, fue el gran tema, el tema que sorprendió el año pasado y sorprendió en el mundo, o sea, pasando por Chile, Argentina, en fin.
sorprendió en México, no hubo, por cierto, destreza suficiente, y este año va a volver a ser tema. Incluso tienes aquí uno de los grandes encuentros internacionales a propósito de la agenda de mujeres. Te ruego que le entremos al tema de violencia. ¿Cómo estás viendo la cosa? ¿Qué está haciendo el gobierno? Mira, el tema de violencia contra las mujeres es un tema que nos preocupa y nos ocupa mucho. Como tú dices, es un tema que es producto de todo esto de lo que hemos estado hablando, un modelo de desigualdad donde los hombres piensan que tienen poder sobre las mujeres, que pueden usar la fuerza, pues, la agresión, o sea, que va desde el acoso hasta el feminicidio, ¿no? Que se violentan cuando pierden poder. Exacto, que se violentan cuando las cosas no son como ellos quieren, donde hay una cuestión muy profunda que tiene que ver con quién manda, ¿no? Y si no haces lo que quiero o lo que yo espero, pues uso la fuerza, ¿no? Entonces, eso es un tema muy estructural, muy cultural, muy normalizado, ¿no? Creo que una de las grandes cosas que vemos, y por lo que a mí me parece que es muy importante, es que el mundo se está dando cuenta de que esto no es una cuestión pública, que esto es un delito, que esto pasa mucho, que esto le pasa y las a nuevas muchas, generaciones de chicas y ya las no van a dejar chavas pasar esto. Eso es un gran dicen, cambio. Basta, Hasta aquí. hasta aquí llegamos. Tienes un evento en mayo, que es de la mayor importancia. Cerremos con esto. ¿De qué se trata? ¿De qué va? Mira, hace 25 años fue la cuarta Conferencia Internacional de las Mujeres, que por cierto la primera fue en México en el 75. Y de esa conferencia salió una plataforma de acción que tiene todos los temas que en ese momento eran importantísimos para cambiar la situación y condición de las mujeres en el mundo. Se conoció como la CEDAW. No, la plataforma de acción de Berlín. Esta cumple 25 años en 2020 y tiene una serie de eventos que tienen que ver con las Naciones Unidas. Al mismo tiempo y en paralelo, ONU Mujeres invitó a México y a Francia a desarrollar un proceso de reflexión para la acción transformadora que se llama el Foro Generación Igualdad. No es Berlín más 25 como se había hablado, Berlín más 5, 10, 15, porque la idea es que tenemos que dar un salto cualitativo con lo que está en la agenda pendiente, los rezagos y los retrocesos que hay y los desafíos que tenemos, pero tenemos que ir hacia afuera. Es una nueva plataforma. Es la plataforma, pero una discusión pública, internacional, con mujeres jóvenes. Decía yo viejas. que vienen a México más de 2.500 delegadas. Es un mundo. Van a venir mujeres de todo el mundo a discutir los temas importantes de la agenda de las mujeres, mujeres activistas, feministas, de los movimientos de mujeres, también gente de los gobiernos progresistas, los que quieren hacer avanzar la agenda. Por eso no es un tema intergubernamental ONU clásico, empresas que están comprometidas con el desarrollo, y la idea es crear en este foro donde nosotros vamos a iniciarlo en México el 7 y 8 de mayo, una discusión sobre cuáles son los temas, dónde están los aceleradores de la igualdad, dónde tenemos que poner nuestra energía, nuestros recursos, nuestra voluntad política, para que de aquí al 2030, que es la Agenda 2030, logremos esta igualdad sustantiva. Estuve en un argumento que no tiene nada de demagógico. La octava se escribe en femenino. Quisiéramos poder cubrir y seguir este proceso de políticas públicas y este evento muy de cerca. Tómenos en cuenta porque queremos que nuestra audiencia pueda tener acceso a estas discusiones que en efecto transforman la historia. Yo te lo agradezco mucho porque nos parece muy importante
que los medios estén con nosotros, que la Octava esté con nosotras, que podamos tener estos espacios también para interactuar. O sea, van a haber 2.500 mujeres en México, van a haber 5.000 en Francia, pero queremos que todo mundo se involucre, que podamos hablar de los temas, que podamos escuchar, que podamos interactuar. Y qué mejor que a través de la radio, de poder estar ahí, de poder entrevistar, ver dónde están las diferentes áreas de discusión. La idea del foro, además de estas discusiones, por eso hablo de acciones transformadoras, hemos identificado 6 temas para hacer coaliciones para la acción, los temas centrales de economía, de derechos sexuales y reproductivos, de participación política, de tecnología, etcétera. Y a través de eso se van a hacer coaliciones entre gobiernos, sociedad civil y empresas para tener acciones bien planeadas con recursos para hacer cambios sustantivos en los próximos 5 a 10 años. Nadine Gassmann, muchísimas gracias, presidenta. Y mujeres, no solamente sabes a dónde puedes ir y a dónde quieres llevarnos y a dónde nos puede llevar este gobierno, sino que lo explicas muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un placer estar aquí contigo siempre. Vamos a corte. Como todos los miércoles de oposiciones, tendremos al senador independiente Emilio Álvarez y Casa con nosotros. No se vaya.